Sabiduría. Ya les comenté un poco de mi testimonio y cómo fue que gracias a la sabiduría he podido tomar buenas decisiones y estoy aquí. Antes de definir y hablar acerca de sabiduría, es importante que recordemos que esta semana nos correspondió leer como iglesia. Recuerden que estamos en un plan anual de leer la Biblia juntos. Y si no me equivoco, estamos en Primera de Corintios, ¿verdad? Primera de Corintios. Ok, entonces antes de hablar de sabiduría, vamos a entrar un poco en contexto acerca de Corintios. Ahora vamos a especificar y hablar acerca de Corinto como tal, la ciudad. Voy a darles unos puntos importantes para que podamos entender un poco más esta prédica. Corinto era una ciudad portuaria muy importante con un gran centro económico. En Corinto había muchos templos y mucha idolatría a dioses griegos y romanos. Y por esta razón, Pablo estratégicamente fue a esta ciudad durante 1 año y medio a empezar a compartir con las personas y a través de eso, pues, hablarles de Cristo. Pues así fue que empezó una iglesia en Corinto gracias a que Pablo fue a predicar el Evangelio. Y después de haber culminado su trabajo por un tiempo, tenía que continuar yendo a otras ciudades, ¿no? A seguir predicando. Entonces, básicamente, dejó Corinto y se fue a otras ciudades. Sin embargo, cuando Pablo se fue, empezó a recibir reportes. Así es. Reportes de que había muchos problemas en la iglesia que él había iniciado, en la iglesia de Corintios. Y por eso, por esta razón, Pablo escribió esta carta de Primera de Corintios. Y en esta carta se divide en 5 problemas principales. Ok, Pablo recibió reportes, no le gustó para nada lo que escuchó, así que por esa razón hizo esta carta. La primera, el primer problema, que lo vemos desde el capítulo 1 al 4, es que habían divisiones. ¿Por qué habían divisiones? Cuando Pablo se fue, empezaron a llegar más maestros y líderes a la iglesia. Y como la iglesia era nueva, empezaron a haber ciertas preferencias de líderes. Entonces, este grupo empezó a decir, no, este maestro, este líder me gusta más. No, a mí me gusta más este líder porque habla así, dice esto y opina sobre esto. No, para mí este es mejor. Entonces hubo una división en la iglesia porque ya habían varios líderes. Y es como si estuviéramos acá y que cada uno tuviera su preferido. Y por ejemplo, no, para mí me gusta más cuando Johnny predica, cuando Josh predica, cuando Chino predica, cuando Beto predica. Y imagínense que se haya un caos aquí en la iglesia por la división. Entonces, esa fue la primera razón por la que el primer reporte que le llegó a Pablo, y por esa razón él habla un poquito acerca de este tema de la división. El segundo punto, el sexo. Había mucho adulterio. ¿Y saben qué era lo más triste? Justamente porque esta iglesia era muy nueva, y es que ellos decían que como eran libres en Cristo, podían hacer lo que quisieran. Y por esa razón cometían adulterio y había un montón de cosas que, Dios mío, wow. Del capítulo 8 al 10, acerca de la comida, había una división sobre el significado de la carne y animales sacrificados. Del capítulo 11 al 14, es acerca de la reunión. Lo que estaba pasando era que en esta iglesia muchos empezaron a hablar en lenguas, otros empezaron a predicar, otros a sanar, otros a hacer milagros. Y está bien, ¿no? Es muy bonito, pero como en cierta manera eran inexpertos, empezó a haber un caos en la iglesia y todo era un desorden. Entonces, por esta razón, Pablo empezó a escribir en su carta de una manera, de una analogía muy, wow, acerca del cuerpo de Cristo. Lo que él quiso hacer a través de esta carta es, ok, está bien que cada uno tenga su forma de hacer las cosas, cada uno es una parte del cuerpo, como la cabeza que es Cristo. Ahora, él a través de esa carta hizo como apaciguar las aguas, calmar el caos y tratar de ayudarles a trabajar en equipo como un cuerpo de Cristo. Y el último punto, que es del 15 al 16, acerca de la resurrección, porque algunos pensaban que esto de la resurrección era algo pues ridículo, y básicamente Pablo hizo énfasis de la importancia de la resurrección de Cristo. Entonces, ya un poco de contexto,
de lo que estaba pasando en Corintios, en la iglesia. Y justamente hablando de sabiduría, yo creo que si esta iglesia hubiera tenido sabiduría desde un principio, puedo asegurar que estas cosas no hubieran ocurrido. Yo quiero que ustedes piensen en sus vidas qué situaciones están viviendo, que saben que no viene de parte de Dios. Se meriten, ¿no? Quiero que piensen que la sabiduría va a ser muy importante para que ustedes eviten estas situaciones, como ya lo vimos con la iglesia de Corintio, que no está nada alejada de la realidad hoy en día en nuestras iglesias, ¿verdad? Entonces, ahora sí, entrando a lo que es sabiduría, vamos a hacer una serie de preguntas que sí ustedes las van a responder pues, mentalmente. Solo hay una que quiero que me ayuden a responder. Para ustedes, ¿qué es la sabiduría? Quiero que, por favor, den su opinión. No tiene que ser nada largo, una frase, una palabra, lo que sea. ¿Qué es sabiduría para ustedes? Es el modo de comprender, llegar a comprender las cosas. El modo de llegar a comprender las cosas, sí, más. Saber qué hacer. Saber qué hacer. ¿Alguien más? ¿Uno más? Muy bien, inteligencia. Está muy bien todo. De hecho, sabiduría, la palabra sabiduría viene del hebreo Chokmah. Perdón si no sé hebreo, no sé si lo pronuncié bien o no, pero Chokmah, que significa inteligencia, razón y prudencia. Entonces, básicamente la primera pregunta sobre qué es sabiduría, ya la respondimos. Ahora, ¿cuántas o cuántos tipos de sabiduría hay? ¿Y por qué? Siempre hablamos de sabiduría, sabiduría, pero resulta que no solamente hay una. Vamos a ver cuántas hay. Así que, por favor, entrando ahora sí a la Biblia, por favor, a Primera de Corintios, y por favor, allí, alguien que me ayude a leer del capítulo Primera de Corintios 1, del versículo 18 al 21. Y la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan esto es a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el escrutador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la promesa. Gracias. Ok, aquí ya tenemos la respuesta en el versículo 21. Lo va a leer, dice, ya que Dios en su sabiduría, ya tenemos la primera sabiduría, ¿no? La de Dios. Se aseguró de que el mundo nunca lo conociera por medio de la sabiduría humana. Sabiduría número 2, la humana. Vamos a definir cada una de ellas. La sabiduría del mundo, dice, es el uso del conocimiento e información y se basa en el razonamiento humano y su interpretación, aunque para el Señor es una insensatez. Es decir, la sabiduría del mundo para Dios es totalmente algo que no tiene madurez, inmaduro. Y ahora, la sabiduría de Dios, dice, es la capacidad de ver las cosas desde el punto de vista de nuestro Padre Celestial y actuar de acuerdo a los principios bíblicos. Entonces, si nos preguntáramos, ¿cuál de estas dos sabidurías es mejor? ¿Qué dirían ustedes? La de Dios, ¿no? ¿Por qué? Bueno, humanamente vamos a tomar decisiones terribles y sin Dios y sin su sabiduría estamos perdidos. Estamos perdidos. Y no digo que, que pensemos, pues humanamente, sobre situaciones de la vida cotidianas, no creo que esté mal tomar decisiones, pues sin consultar a Dios, como, por ejemplo, no sé, yo no sé si ustedes, o si alguno lo hace aquí, pues de verdad mis respetos, de verdad. Si alguno le pide sabiduría a Dios para saber si voy al baño o no. No, ¿verdad? O, Señor, dame sabiduría para ver si voy al Walmart a mercar y comer este mes. No, son situaciones normales que todos hacemos por, en cierta manera, una inteligencia o un razonamiento humano, que es normal y natural.
Pero ya si nos basamos en decisiones importantes de nuestras vidas, ya sean diarias, como sea, que sabemos que puede afectar nuestro futuro, no, bueno, definitivamente la sabiduría humana no nos va a servir para nada. Y ahí es donde dependemos de la sabiduría de Dios. La siguiente pregunta, vamos a ver cómo están ustedes con esto. ¿Cómo saber cuál sabiduría tengo? ¿Cómo saber? Y para eso les voy a leer 1 Corintios 2, de 6 al 10. Sin embargo, cuando estoy con creyentes maduros, sí hablo con palabras de sabiduría, pero no la clase de sabiduría que pertenece a este mundo o a los gobernantes de este mundo, quienes pronto son olvidados. No, la sabiduría de la que hablamos es el misterio de Dios, su plan que antes estaba escondido, aunque Él lo hizo para nuestra gloria futura, aún antes que comenzara el mundo. Pero los gobernantes de este mundo no lo entendieron. Si lo hubieran hecho, no habrían crucificado a nuestro glorioso Señor. A eso se refieren las Escrituras cuando dicen: ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ninguna mente ha imaginado lo que Dios tiene preparado para quienes lo aman. Pero fue a nosotros a quienes Dios nos reveló estas cosas por medio de su Espíritu, pues su Espíritu investiga todo a fondo y nos muestra los secretos profundos de Dios. ¿Cómo saber si tienes sabiduría celestial? Si tienes al Espíritu. Y aquí podemos darnos cuenta que cuando Jesús vino a predicar y a enseñar y a hacer todo lo que hizo aquí en esta tierra y su misión, básicamente la mayor parte del mundo no le quiso creer. A pesar de todo lo que vino, no le creyó. Y uno se pone a pensar, pero bueno, después de todo lo que vieron y vivieron, ¿por qué no le creyeron? Pues la respuesta está aquí. No tenían al Espíritu. Ahora, segundo punto. ¿Estás arrepentido? Ya que voy con que estás arrepentido, que seguramente ya el Espíritu te convenció de pecado. Recordemos que el Espíritu vino para eso, para convencernos. Y al estar arrepentido, ¿qué implica estar arrepentido? Que dejaste tu vieja manera de vivir, que seguiste a Cristo, que le obedeces, que le amas, que le sirves, un sinfín de cosas. ¿Lo estás haciendo o no? Y yo creo que estos dos puntos, en cierta manera, como iglesia, los tenemos, ¿no? Lo hacemos. Yo creo que aquí la mayoría pues ya estamos arrepentidos, ya tenemos al Espíritu Santo dentro de nosotros. Pero ahora vamos con el siguiente punto. Aunque estés arrepentido y tengas al Espíritu, te hago una pregunta, quiero que lo pienses. El que tú estés haciendo lo que estás haciendo ahora con tu vida, el que tú estés aquí, absolutamente todo lo que haces contigo mismo, ¿es un reflejo de que tienes la sabiduría del mundo? ¿O es un reflejo de que tienes la sabiduría celestial? Medítalo por un momento. El que tú estés haciendo lo que estás haciendo es porque es un reflejo de tu sabiduría humana o celestial. Yo quiero nuevamente suponer que como iglesia, pues estamos haciendo la voluntad de Dios. Si no, si estás basándote bajo sabiduría del mundo, si estás tomando decisiones bajo tu propia inteligencia y sabiduría y bajo tu propio criterio sin consultar a Dios, pues déjame decirte que vas por mal camino, pero aún hay tiempo de que vuelvas a Dios y que decidas obedecerle y de que recibas esa sabiduría celestial. Si ya tienes esa sabiduría, lo consideras, todo lo que estás haciendo lo haces basado bajo la voluntad de Dios, déjame decirte algo. No sé, no te puedo afirmar si la sabiduría celestial se puede llegar a perder. No sé realmente. Pero sí hay algo que puede pasar, es que esa sabiduría celestial la podemos descuidar. Y al descuidarla vamos a tomar decisiones horribles. No porque seas un cristiano ya significa que todas las decisiones que vas a tomar van a ser correctas, vas a ser perfecto, vas a tener un testimonio súper limpio. No. O sea, seguimos siendo humanos pues, caídos mientras estemos en esta tierra. Pues por gracia y misericordia de Dios es que Él nos sostiene por su sabiduría. Pero
Yo me pongo a escuchar casos de líderes, ministros, pastores, gente que uno la considera como el top de cristianos, que después de un tiempo hacen cosas terribles, adulterio, divisiones, robo, mentiras, uno se puede pensar, pero si son supuestamente súper cristianos, ¿por qué hacen estas cosas? Bueno, pues la respuesta es que descuidaron su sabiduría divina y empezaron a tomar decisiones en su sabiduría mundana. Así que, iglesia, por eso digo, creo que la mayoría de aquí estamos basándonos bajo la sabiduría de Dios, así que cuidado, no la descuiden, la de Dios. ¿Y cómo no descuidarla? Bueno, manténganse firmes en su palabra, buscándole diariamente. No pueden descuidar su relación con Dios porque el enemigo está esperando que tú descuides un poquito para entrar y acabar tu vida. Así que cuidado. Hay algo que no podemos negociar definitivamente y es nuestra relación con Dios. Bueno, podemos, pero no debemos. No deberíamos. Y quiero que sean muy honestos con ustedes mismos. Por favor, no me lo tienen que decir a mí, pero dentro de ustedes. Si hay alguno de aquí que se siente incómodo, que siente que realmente está siguiendo una vida no conforme a la voluntad de Dios, que no tiene la sabiduría de Dios, ok, aquí va el siguiente punto de cómo obtener esa sabiduría. O si ya la tienes, la mayoría creo que es así, cómo mantenerla. Entonces, el primer punto, si no la tenemos, pues buscarla, ¿no? O si ya la tenemos, seguir pidiéndosela a Dios, que es el segundo punto, pedir a Dios por sabiduría. Como les comenté, en Santiago dice que le pidamos sabiduría a Dios y Él nos la va a dar. Y les quiero leer un poco el testimonio de nuestro gran Salomón, el hombre más sabio. Está en Primera de Reyes 3, del 9 al 12. Yo te ruego que les des a tu siervo discernimiento para gobernar el pueblo y para distinguir entre el bien y el mal. De lo contrario, ¿quién podrá gobernar a este gran pueblo tuyo? Al Señor le agradó que Salomón hubiera hecho esa petición. De modo que le dijo: como has pedido esto y no larga vida, ni riquezas para ti, ni has pedido la muerte de tus enemigos, sino discernimiento para administrar justicia, voy a concederte lo que has pedido. Te daré un corazón sabio y prudente, como nadie antes de ti lo ha tenido ni lo tendrá después. Gracias. Pues aquí ya vemos un testimonio claro. Salomón, ¿qué pasó? Le pidió ayuda a Dios, le pidió de su sabiduría para poder gobernar. ¿Y cuál fue la consecuencia de eso? Pues que Dios se la dio. Lo que Dios quiere es corazones que estén dispuestos a seguirle y a obedecerle sin importar lo que cueste. Justamente que es lo que hizo Salomón. Así que tomemos ejemplo de él. Pidamos sabiduría. Es algo que Él nos va a dar. O sea, no es algo que Él va como que déjame pensar si te la doy o no. A ver, no, ¿hiciste esto? No, tal vez es. No. Dios nos va a dar sabiduría si se la pedimos. Después de pedir, meditar en su palabra. Nuevamente, sigamos buscando de Dios. Qué mejor manera que en su palabra. Sigamos leyendo la Biblia todos los días, devocionales. Y ojo, no solamente basen su relación con Dios por devocionales y ya, no. Meditar en su palabra no es solo leer la Biblia, sino aplicarla día tras día en todo lo que hacemos. Glorificar a Dios en todo lo que hacemos. Meditemos en su palabra. Y no solamente es leer y meditar, sino obedecer. Hay que obedecer también lo que Dios nos pide que hagamos. Eso es súper importante, porque no te sirve de nada que leas la palabra y no obedezcas. O sea, ¿a dónde estás yendo? A ningún lugar. Incluso Satanás sabía la palabra de Dios. Recordemos que cuando Satanás tentó a Jesús, lo tentó usando la misma Biblia, la misma palabra. Así que tú sepas la Biblia, pues genial. ¿La obedeces? Muchísimo mejor. Y por último, la Biblia nos deja claro que busquemos consejo de sabios. Busca líderes, gente que sabes que tiene la sabiduría de Dios para que te ayuden a crecer en tu vida espiritual. Busca consejo de sabios. Tengo dos conclusiones y me voy a basar en lo que dice 1 Corintios 1:14.
Nuevamente vamos a Corintios. Pero los que no son espirituales no pueden recibir verdades de parte del Espíritu de Dios. Todo les suena ridículo y no pueden entenderlo, porque solo los que son espirituales pueden entender lo que el Espíritu quiere decir. Ok, en esa primera conclusión, suponiendo que aquí todos entendemos esto, todos somos hijos de Dios, arrepentidos con el Espíritu, ok, no seas orgulloso y pienses en ti mismo, piensa en los que están afuera. La gente que está afuera no quiere creer, ¿por qué? Porque no quieren al Espíritu. Básicamente por eso, así que hay que ser constante con ellos, predicarles, animarles, hay que amarles. Dios nos invita a amar. Y amar no solamente hay un sentimiento de que te amo, te quiero, no, amar es sacrificio, amar es entregar nuestra vida por algo, por alguien. Eso es el amor. El amor, básicamente el mejor ejemplo de amor fue Jesús. Él se sacrificó por nosotros, dio su vida por nosotros. Eso es el amor. Así que hagamos lo mismo por las personas, prediquémosle. Si no quieren creer, bueno, no es culpa tuya. Hay que quedar claro con esto, no es culpa tuya, ellos lo quisieron, tú hiciste lo que pudiste, pero que esto no sea excusa para no predicarles. Y la segunda conclusión nos habla sobre el entendimiento, que básicamente solo los que creemos en Él entendemos. Pero yo creo que entender no es suficiente. Yo creo que hay que hacer algo más. De nada te sirve, nuevamente, saber de la Biblia de memoria, de pies a cabeza, entenderla, si no la vives. De nada te sirve. Entonces, entender no es suficiente, hay que aplicarlo, hay que vivirlo diariamente. Entonces, esto que les estoy hablando acerca de la sabiduría, no quiero que se vayan aquí con, sí, ya lo entendí, y genial, estuvo muy bonito y todo. No, vívanlo diariamente. Nuevamente les repito, Satanás sabía la Biblia, la entendía, no la vivía. Y puede que así nos esté pasando a nosotros. Y es algo muy triste porque yo me he podido dar cuenta en muchas iglesias que están llenas de supuestos cristianos que incluso sirven, hacen cosas por Dios, demuestran que son los más espirituales, pero realmente por dentro no conocen a Dios, no tienen una relación con Él. Conozco a muchos que saben la Biblia súper bien, pero no la viven. De nada te sirve sabértela si no lo vives. Así que, iglesia, ¿cuál es tu sabiduría? Medítalo. ¿Cuál quieres tener? Medítalo y actúa conforme a eso. Muchas gracias.